Correcto, muy buenas noches. Entonces, si pueden visualizar la presentación y si el audio está correcto, por favor me confirma. Sí, todo en orden, doctor Miguel. Ok, muy buenas noches con todos, agradeciendo nuevamente a los organizadores del evento por esta oportunidad nuevamente de poderles desarrollar estos temas, ¿no? De esos tres temas, ¿no? Registro de predios, diagnóstico técnico legal y estudio de títulos, ¿no? Vamos a desarrollar esta ponencia por un plazo más o menos de hora y media y vamos a dejar al final media hora para las preguntas, como siempre, ¿no? Dirigidas o orientadas al tema que estamos desarrollando, por favor, ¿no? Lo más concreto posible. Muy bien, entonces vamos a empezar. Estos tres elementos, de alguna manera, registro de predios, el diagnóstico técnico, ley, estudio de títulos, de alguna manera cobran una vital importancia en los procesos de formalización. Como saben, existen entidades especializadas en materia urbana, COFOPRI, las municipalidades, en materia rural, los gobiernos regionales y las diferentes entidades del Estado, ¿no? Entre ellas la SBN, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y sin número de entidades que realizan saneamiento físico legal o procesos de regularización de la propiedad, ¿no? Entonces, todos ellos están de alguna manera orientados a recurrir al registro, porque el objetivo de un saneamiento es llegar a obtener la inscripción registral, no solamente quedarse con una decisión administrativa, de alguna manera una resolución, sino llevar esa resolución o ese título o ese documento de propiedad al registro, ¿no? Para que el predio esté debidamente independizado a favor de la entidad. Es un primer elemento, ¿no? Que hay que considerar, el tema de la inscripción registral. Y un segundo elemento es que esta inscripción registral que la realice la entidad o realice un particular debe estar libre de toda contradicción. No puede haber, pues, otros títulos que se cuestionen con respecto a esta titularidad. Es decir, que aparezcan otros propietarios o otros titulares, ¿no? Entonces debe estar, de alguna manera, ese derecho de propiedad que se inscribe en el registro debe estar libre de todas estas de alguna manera problemáticas o patologías, entre ellos el tema de la duplicidad de partidas. Y en el tema de estudio de títulos hay que diferenciar los diferentes documentos que acreditan derechos de propiedad, porque dentro de este proceso de investigación, este proceso de diagnóstico técnico legal, van a aparecer una serie de documentos, algunos que constituyen derechos de propiedad extrarregistral y otros que solamente constituyen posesión. Aún en el texto indique el tema de propiedad, ¿no? Entonces hay que pues, saber diferenciarlos para ver los efectos jurídicos que tienen al momento de ser presentado ante las entidades formalizadoras. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver toda esta casuística, ¿no? Cómo se presenta, cómo de alguna manera inciden estos documentos y sobre todo cómo llegar al registro de la propiedad, ¿no? Porque el registro de la propiedad necesariamente van a diseñarse estrategias para poder llegar a inscribir derechos, ya sea por inmatriculación, ya sea por independización, desmembración, reversión y todos los procedimientos de carácter registral, pero siempre acompañados de una cartografía, de un plano que refleje justamente esa solicitud o pedido, ¿no? Tiene que estar de alguna manera definido dentro de los parámetros técnicos. En este caso, todo lo que es inscripciones registrales van de alguna manera dirigidas a llevar pues el datum actual, el datum WGS84 para la inscripción, predios urbanos, predios rurales. Entonces, ya hay una orientación técnica, cómo elaborar los planos y sobre todo cómo presentarlos al registro de la propiedad. Entonces, vamos a empezar con el tema. El primer tema es registro de predios, ¿no? Registro de predios, antiguamente llamado registro de la propiedad inmueble en sus orígenes, ¿no? De 1888. Este registro de predios, en su momento, en su origen, desde 1888, exigía la presentación de documentos, de alguna manera, cartulares, documentos que acrediten, pues, derechos de propiedad en escrituras, generalmente en escrituras públicas, elaborados por los notarios. Entonces, estos documentos eran ingresados al registro. El sistema registral inicial en el caso peruano no estaba acompañado de una planimetría como algo obligatorio, ¿no? Como una condición obligatoria. Era un documento de alguna manera que reflejaba un derecho de propiedad, en algunos momentos descrito, es decir, detallado la ubicación del predio, pero no necesariamente anexado un plano o una cartografía, como en otros sistemas jurídicos que sí exigía el tema de la presentación de un plano, de un mapa, de una planimetría
que permita la inscripción del derecho de propiedad. El caso peruano no era obligatoria la presentación de plano. Por supuesto que a través de la historia, el desarrollo del registro, se van a encontrar alguna información planimétrica de planos, mapas, anexada a los títulos archivados, ¿no? Pero en diferente escala, en diferente cartografía, en diferentes modelos, aún croquis presentados a mano, hechos a mano, que forman parte del título archivado y que de alguna manera merituaban pues un tema de un acceso al registro, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia todo este tema de la famosa actualización de la base gráfica registral, ¿no? Saber exactamente la ubicación de los predios, ¿no? Como punto, de alguna manera, de referencia para poder actualizar toda la cartografía y sobre todo todos los derechos de propiedad al interior. Entonces, el registro de predios va a publicitar toda la información que haya ubicado en el catastro, no toda la información que existe desde el momento de la primera inscripción, desde 1888 hasta la actualidad, porque mucha de esa información está contenida en tomos, fichas, partidas, no está de alguna manera graficada o representada en la base gráfica registral. Por esa razón que el propio registro afirma que el proceso de bases gráficas a nivel registral está en continua actualización, porque se van encontrando más propiedades, se van georreferenciando mayores propiedades y se va ampliando este espectro del tema de la titularidad sobre predios inscritos. Muy bien. Entonces, el antiguo registro de la propiedad inmueble, nacido de alguna manera en 1888, era una institución de alguna manera que buscaba dar publicidad sobre los derechos de propiedad, ¿no? Estos derechos de propiedad, digamos, conceptualizados o definidos fuera del registro, porque en el caso peruano no es obligatoria la inscripción, ¿no? Tenemos un sistema declarativo de propiedad, no un sistema constitutivo como el caso del sistema alemán. Es un tema declarativo donde no es obligatoria la inscripción. Los derechos reales, los derechos de propiedad, se constituyen fuera del registro, pero el registro me da un aspecto especial al tema del derecho de propiedad. Le da lo que se llama la publicidad, ¿no? Le da lo que se llama justamente ese conocimiento contra todos. Entonces, el registro como entidad de publicidad brinda justamente un elemento adicional al tema de la consolidación de los derechos de propiedad, el tema de publicidad y sobre todo que todas las personas tienen conocimiento de las inscripciones. Pero muchos de estos derechos que aún se encontrándose inscritos en el registro de la propiedad, registro de la propiedad inmueble, el antiguo registro de la propiedad inmueble, muchos de ellos cuentan con una partida registral, pero a veces no están graficados, no están representados. Y no estamos hablando de predios de 200 metros, de 500 metros, estamos hablando de predios de grandes extensiones, 300 hectáreas, 1000 hectáreas, 800 hectáreas, que a veces no tienen una ubicación precisa debido a la falta justamente de una planimetría que los ubique justamente en una cartografía base. Entonces, esos son los grandes problemas del registro, justamente su definición. Por esa razón, surgen las entidades formalizadoras, entre ellos COFOPRI, las municipalidades, los gobiernos regionales, que se encargan justamente de hacer las famosas reconstrucciones a partir de la documentación que existe en el registro, a partir de la lectura de los títulos archivados u otra información complementaria. Las entidades formalizadas pueden de alguna manera realizar reconstrucciones de estas haciendas, fundos, ¿no? A través justamente de este análisis registral que se hace y, por supuesto, llevarlo a registro para que se haga la comprobación o validación respectiva, el estudio respectivo por el equipo, por el área de catastro de SUNAR, para ver si se incorpora o no dentro de la base gráfica registral. Pero es una de las actividades principales de los equipos técnicos de las entidades formalizadoras es justamente llegar a este objetivo, ¿no? Muy bien, entonces, retomando, el registro de la propiedad inmueble nace en el año 1888, ¿no? Se llegó aquí desde esta época, desde la fecha, hasta más o menos el año 86, 87, donde prácticamente las inscripciones registrales estaban ya, de alguna manera, concentradas en cada oficina registral. No existían oficinas registrales a nivel nacional en cada jurisdicción. Estamos hablando del registro de, pues, de Arequipa,
de Piura, de Loreto, ¿no? Registros principales donde ya estaba desconcentrada el tema de las inscripciones, no solamente Lima. Pero en el año 86 y 88 surge un fenómeno de tratar de crear un registro paralelo que de alguna manera concentre las inscripciones de todo lo que son los asentamientos humanos, pueblos jóvenes, lo que son las asociaciones cooperativas y lo que es también el registro predial urbano con respecto a predios rústicos. Entonces se crea el registro predial urbano, ¿no? Este registro predial urbano, de alguna manera, se, digamos, desarrolló en forma paralela al registro de la propiedad inmueble. Eran dos registros, ¿no? El famoso SIR, el famoso SARSO, con dos sistemas totalmente diferenciados, dos entidades totalmente diferenciadas. Por un lado, el registro de la propiedad inmueble y el otro lado es el RPU, ¿no? Registro predial urbano. Ahora, estos dos registros nuevamente se fusionan en el año 2003, donde hay una integración de los registros a través del registro de predios. Actualmente el registro de predios, a cargo de la SUNAR, ha integrado las dos informaciones, pero ha integrado solamente en forma parcial porque las bases de datos, las bases de información justamente todavía no se articulan para hacerlo uno solo. Por eso aún continúan los códigos SAR. ¿No? Con iniciales de P, de la letra P de predial, a diferencia de los SIR, que comienza con una numeración. Entonces, esta evolución produjo justamente también la incorporación del tema de bases gráficas. Se definió que era importante que a nivel del registro de predial urbano y el registro de la propiedad inmueble cuente con una base gráfica que permita de alguna manera ubicar los predios y sobre todo evitar una patología o un fenómeno llamado duplicidad de partidas registrales, para evitar que se vuelvan a inscribir o vuelvan a inmatricularse predios que ya se encontraban inscritos con anterioridad. Entonces, el registro, a partir de ahí, cobró una importancia principal el tema del catastro, especialmente el catastro registral, para pues incorporar pues estas bases gráficas primero en planos, en planimetría en papel, y después migrar al sistema de bases gráficas a través del AutoCAD, ahora el ArcGIS, y todo el tema de la modernidad con respecto a este tema de bases gráficas, pero aún no se ha terminado esta migración de información, esta actualización de la información. Se está en proceso porque hay mucha información, como hemos indicado, en forma literal, que no tiene una representación gráfica y que amerita justamente un trabajo especializado para poder incorporarla dentro de la base gráfica registral. Por esa razón, toda la información, desde la creación del registro en 1888 con la incorporación de los famosos tomos antiguos, donde se tallaban las inscripciones en forma literal, después pasamos a un sistema de fichas móviles, ¿no? Del sistema argentino, y que de alguna manera tenía un orden, pero ahí venía siempre el desfase, ¿no? No toda la información de los tomos fue migrada a las fichas. Entonces ahí hay un primer desfase de ubicación con respecto a la información. Entonces hubo una selección de cierta información, pero no toda la información pasó de tomos a fichas. Igualmente, cuando se migró de fichas a partida electrónica, prácticamente también hay un desfase con respecto a esta información. A veces mucha información ha quedado en fichas y no ha pasado a partida electrónica. Entonces, estos desfases de alguna manera tienen que ser actualizados a futuro para poder tener pues un sistema sólido, un sistema registral que integre toda la información de alguna manera desde las primeras inscripciones hasta las últimas. Y por supuesto, actualizar aquellas informaciones o aquellos predios o partidas registrales que ya no tengan ninguna relación o que pasaron al histórico. Entonces, nuestro sistema jurídico en el caso de propiedad es un sistema de folio real, ¿no? Es el sistema registral mediante el cual el registro e inscripción de bienes inmuebles y sus modificaciones se realizan mediante asientos sucesivos. En una sola partida se puede ver de alguna manera el historial de ese predio, ¿no? La historia de ese predio. Si ha sido inmatriculado, independizado, si es quitó fábrica, es decir, toda la historia con respecto al predio. Este es nuestro sistema de folio real, es el sistema peruano. En el Perú se aplica el sistema de folio real. El folio personal es un sistema registral mediante el cual los contratos o registros se transcriben con relación a la persona qué propiedades tiene. Entonces es un sistema totalmente diferenciado del sistema peruano. Ese es el sistema de alguna manera que se aplica en Chile como ejemplo, ¿no?
donde hay una mayor dificultad con respecto al tema de la ubicación de los predios. Como la persona es el centro del registro, entonces todos los actos con respecto a la persona tienen que anotarse en esa partida, ¿no? Al ser un registro personal. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema, el sistema peruano, es un sistema de rogación. Es decir, cada acto registral necesariamente tiene que ser rogado por el usuario o por la institución pública, pidiendo de alguna manera una inmatriculación, una independización, una aclaración, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un pedido, una solicitud para efecto de que el registrador tome conocimiento y pueda realizar el acto registral. No es exacto porque no entra el aspecto físico. Los orígenes del registro de la propiedad, como hemos dicho, era necesariamente documental, no estaba relacionado, no tenía una representación gráfica adjunta a los documentos presentados. No era obligatoria la presentación de planos. Posteriormente, recién, en los últimos 20 años, recién se ha visto de alguna manera registro con la obligación de que solicite al administrado planimetría, planos con respecto a los predios que va a inscribir, para efecto de actualizar su catastro, especialmente la base gráfica registral. Es causalista porque hay una causa fin, ¿no? Del acto registral. Hay una finalidad, una compraventa, una hipoteca. Siempre hay una causa que genera el asiento registral. Y estos asientos pueden ser declarados nulos. No solamente los asientos de carácter de compraventa, hipotecas, puede ser también declarados nulos títulos de propiedad. Una entidad, por ejemplo, COFOPRI, emite un título y posteriormente, después de un proceso administrativo, podría declarar la nulidad de oficio de ese título, al igual que el gobierno regional, que también emite títulos y que en su momento, si realizó una mala titulación, puede también realizar o solicitar la nulidad de ese título. Entonces siempre tiene que haber una causa que genere ese asiento de nulidad. Y es voluntario porque en nuestro país no es obligatoria la inscripción de los derechos de propiedad. Yo puedo comprar una propiedad a un propietario privado y quedar esa compra en una minuta, con un contrato de compra-venta, una escritura pública, y no necesariamente inscribirla en el registro. Desde ahí tiene toda la validez jurídica. Lo que pasa es que inscribimos porque es muy importante conservar el tema de seguridad. Al inscribir un derecho de propiedad en el registro, da mayor nivel de seguridad, un nivel superior de seguridad frente a terceros y sobre todo para evitar cualquier tema de doble venta o doble inmatriculación, ¿no? Esa es la ventaja que me da el tema de la inscripción de mi derecho de propiedad. Muy bien, entonces, desde los orígenes del registro, desde 1888 hasta la fecha, estos derechos de propiedad han sido de alguna manera plasmados en los famosos tomos antiguos, ¿no? Estos tomos, libros antiguos que están de alguna manera en cada uno de los registros que hemos mencionado, ¿no? Registro de Lima, de Loreto, de Piura, Arequipa, Cusco, Ayacucho. Todos con ellos, de alguna manera, nacen, digamos, las primeras inscripciones donde están concentrados toda la información. Si queremos ver haciendas, fundos, tenemos que buscar en estos antecedentes registrales donde está reflejado justamente estos derechos de propiedad. Y después pasamos de los tomos, de estos folios, a las fichas mecánicas donde va a haber una especie de transcripción de todo lo que estaba en tomos, todo lo que eran derechos de propiedad y plasmarlos en los diferentes, pues, fichas mecánicas ordenadas a veces por distritos, a veces por algún orden cronológico, por número. Entonces, las metodologías o las formas de poder de alguna ordenar esta información ya corresponderá a cada registro, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el registro de ICA tiene un ubigeo previo a la inscripción de la partida, ¿no? Parte del número de la partida también tiene un ubigeo para poder ubicarla mucho mejor por distritos. Muy bien. Y después pasamos a las fichas computarizadas, ¿no? Donde la incorporación de los sistemas informáticos genera justamente una modernidad con la impresión de la información. Se podía imprimir la información, aparte de llevar una base de datos de la información. Había un antiguo sistema, no se utiliza ahora el famoso FOX, donde se tenía toda la información de las inscripciones registrales, en especial de las fichas, y que podía ser visualizado por el usuario. Y después pasamos ya a la modernidad del tema de la partida electrónica, ¿no? Partida electrónica, que es de alguna manera lo que últimamente se expide en el tema
de publicidad registral, ¿no? Vamos y solicitamos una publicidad y nos dan pues información electrónica que puede llegar a nuestro correo y que podemos visualizar gratuitamente sin necesidad de pagar a través justamente de los datos de nuestro DNI, ¿no? Un servicio que presta Sunar de forma gratuita, donde se puede visualizar información de partidas, fichas y también información planimétrica de la base gráfica base gráfica de propiedades, en este caso base gráfica registral de Sunar. Muy bien. Y cuando se realizaba una inscripción, es decir, aparte de la literalidad de que definía, por ejemplo, el fondo hoja redonda ubicado en Piura de 200 hectáreas, ¿no? Con los linderos definidos, toda esa información, de alguna manera, la escritura pública, si tenía planimetría o cualquier otra información adicional presentada en el momento, pues, de la inscripción, automáticamente iba a lo que se llama el título archivado. El título archivado es digamos, son los documentos que sustentan el derecho de inscripción. Y podría variar de nombre, en algunos le llaman folio, ¿no? Folios, en otros le llaman lo que se llaman legajos, en algunas jurisdicciones, lo encuentra por el término legajos. Y los asientos de presentación es cuando las inscripciones se realizaban resúmenes de cada título que ingresaba. No todos los asientos de presentación generaban un derecho de inscrito. Generaba solamente un asiento de indicar de que ha ingresado una información y que estaba en calificación para ver si era positiva, se inscribía en el registro y si no, prácticamente quedaba observada y quedaba solamente como un asiento. Muy bien. Entonces, a nivel de registros, las oficinas registrales nacen en diferentes momentos y sobre todo que cada oficina registral principal, ¿no? Estamos hablando de oficinas principales nacidas con registro de la propiedad inmueble, posteriormente creaban lo que se llama registros de alguna manera subsidiarios, ¿no? Satélites con respecto a la jurisdicción. Por ejemplo, el registro de ICA, ¿no? Que nace en el año 1893, se creó posteriormente en el año 1923 el registro de Chincha, ¿no? Y posteriormente en el 1960 se implementó el registro de Pisco. Y así el registro de Nazca en el 94 y el registro de la propiedad vehicular de Chincha en el año 2014. Entonces, como ven, en el tiempo se van estableciendo mayores jurisdicciones o mayores competencias con respecto a los distritos y provincias para hacer una atención mucho más prioritaria, mucho más inmediata con respecto a los pedidos de información del registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, habiendo realizado pues algunos comentarios básicos sobre el registro de predios, registro de la propiedad, vamos a entrar ahora al diagnóstico técnico legal, ¿no? Este diagnóstico técnico legal concentrado y que busca de alguna manera la verdad y la seguridad con respecto a las inscripciones que vamos a realizar. El diagnóstico técnico legal es el sustento, de alguna manera, que refleja la experiencia misma de las brigadas técnico-legal, abogados y técnicos que trabajan para una institución del Estado, no necesariamente para COFOPRE, la municipalidad, de cualquier entidad del Estado que esté realizando estos procesos de formalización. El diagnóstico es la piedra angular del proceso de saneamiento. Aquí se determinan los derechos de propiedad, no la información que brinda el registro a través de los CBC es una información preliminar. La información definitiva de los derechos de propiedad van a estar concentradas en la base gráfica de propiedades que elabora la entidad. Es decir, SUNAR, registro de predios, tiene una base gráfica registral, pero la base gráfica de propiedades es mucho más completa, tiene mayor información, mayor alcance con respecto a los predios que está analizando. Entonces, acá debemos realizar de alguna manera todo este estudio minucioso sobre los derechos de propiedad existentes en una determinada zona o jurisdicción. Muy bien, entonces, el diagnóstico de formalidad dentro de un proceso de formalización, vamos a tomar el tema urbano, también lo podemos llevar al tema rural, comienza con un análisis del territorio, una planificación. De alguna manera, este recojo de información en un territorio se denomina diagnóstico de la informalidad. También recibe el nombre de prediagnóstico o diagnóstico de alguna manera inicial. Esta cuantificación predial necesariamente busca determinar en un determinado territorio, unidad territorial o distrito, cuántos
sectores de informalidad existen, ya sea informalidad de carácter urbana, rural, colegios, postas médicas. Es decir, tenemos que determinar, digamos, el objeto de estudio de cada entidad para poder cuantificar y definir exactamente cuántas brigadas vamos a utilizar para poder sanear ese sector o esa zona, unidad territorial, cuánto tiempo nos va a demorar hacerlo, cuántos años puede ser, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la informalidad busca justamente realizar lo que se llama la planificación, una planificación integral de este sector, de esta zona, y a partir de ahí tomar decisiones. Puedo llegar a un sector o un distrito y determinar que al interior del distrito existen 200 posesiones informales, 200 centros poblados. Entonces, ahí tomaré una decisión. ¿Cuántos centros poblados trabajaré el 2026 con el equipo que tengo, ¿no? Con el equipo de alguna manera técnico-legal que tengo actualmente en la municipalidad? Entonces ahí veré que generalmente el promedio para trabajar diagnósticos urbanos en un distrito generalmente son entre 5 a 8 diagnósticos más o menos en un promedio de 6 meses, más o menos, ese es el promedio. No puede ser más porque es imposible trabajar mayor cantidad por la capacidad operativa que debe tener, pues en este caso, pues la municipalidad para realizar todo este tipo de diagnóstico. Ahora, del total de estos 200 en este tema de planificación o diagnóstico de la informalidad, tomamos, digamos, 5 en este momento. Una municipalidad toma 5 diagnósticos y esos 5 se van a trabajar en la etapa del diagnóstico técnico legal, para lo cual vamos a hacer un análisis técnico jurídico y vamos a elaborar la base gráfica de propiedades. Al final de este proceso de diagnóstico, no necesariamente todos, de alguna manera, todos estos pueblos van a salir positivos. Puede ser de los 5, 3 salgan positivos y 2 salgan negativos y esos 2 irán al archivo. Entonces, el diagnóstico técnico legal me permite definir la continuación del proceso de formalización y qué procedimiento voy a aplicar. Si voy a aplicar una prescripción, una reversión, un tracto, una desmembración o una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ahí se va a definir el procedimiento que voy a aplicar. Entonces, ya en la etapa de saneamiento, digamos que han pasado estos 3 pueblos, se va a definir exactamente el procedimiento que aplico, el procedimiento integral simplificado o el o procedimiento de adjudicación estatal. Depende de la conclusión a que he llegado y sobre todo depende de mi base gráfica, que es lo que he determinado. Pero al final, después de inscribir los planos, plano perimétrico, plano de trazado de lotización, más la resolución, estos lotes, digamos estos 200 lotes o 300 lotes de ese centro poblado, van a quedar a nombre de la entidad formalizadora, por ejemplo, municipalidad. Y una vez que la municipalidad sea propietario de los 300 lotes en el plano de trazado de lotización, lo que va a hacer la municipalidad es empadronar lote por lote e inscribir los títulos de propiedad. Esa parte es el saneamiento individual, donde se entregan, ya se hace el empadronamiento, después la calificación y se emiten los títulos de propiedad a favor de los ocupantes. Ahí, en esta parte, juega un papel importante el tema de la inscripción registral. Esos títulos se tienen que escribir en el registro. Uno, esos títulos tienen que ser títulos únicos, no puede haber contradicción. Y sobre todo que esos títulos tienen que crear seguridad jurídica a la persona que se le está entregando. Entonces, todo este camino, como ven, este íter, este proceso, de alguna manera llega al punto final con la entrega del título debidamente inscrito en el registro de la propiedad, que es lo que se busca una inscripción. Y esto se puede llevar al ámbito rural, al ámbito, digamos, de lo que son, pues, centros educativos, lo que son postas médicas, cualquier entidad que esté realizando, porque lo que se busca es inscribir el derecho de propiedad en el registro. Muy bien. Entonces, en el diagnóstico de la informalidad que estamos realizando de un distrito, vamos a encontrar diferentes ámbitos, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, es un distrito, tenemos un ámbito urbano, un ámbito rural, ¿no? Pueden haber acá equipamientos, pueden haber acá postas médicas, colegios, entonces depende de la entidad que quiera de alguna manera determinar este universo, esta información, digamos, de la cuantificación predial, va a depender justamente de los ámbitos de estudio, ¿no? Los ámbitos de trabajo. No un ente formalizador urbano no se va a formalizar predios rústicos, ni viceversa, ¿no? Una entidad del gobierno regional no va a ir a formalizar urbanos.
Entonces, siempre tiene que haber el tema de las competencias, pero es importante mapear todo el distrito, el territorio, la unidad territorial, para tener conocimiento de dónde están esos predios y qué entidad es la encargada de realizar el saneamiento físico legal. Entonces, este diagnóstico de informalidad se puede hacer ya de dos formas, ¿no? En gabinete, ¿no? Con la información que se generan a través de las plataformas, o también en campo, es decir, a través de información recogida en gabinete que se lleva a campo y se hace todo de alguna manera el estudio en campo, que es de alguna manera que complementa el tema de gabinete. Entonces, estos dos procesos de diagnóstico de la informalidad brindan información, unas más certeras que la otra porque la labor de campo complementa el tema de la recopilación en gabinete. Entonces, eso es lo óptimo, pero a veces no se tienen los recursos, a veces no hay personal para que vaya a campo, entonces tenemos que seguir la óptica del procedimiento o del trabajo en gabinete, que también ayuda justamente para la identificación predial. Entonces, elegidos los pueblos ya incorporados dentro del POI, dentro de un plan de trabajo, se hace el diagnóstico técnico legal, ¿no? Sobre esos pueblos que hemos elegido. Esos pueblos tienen que determinarme qué procedimiento debo aplicar para poder llegar y otorgar el derecho de propiedad, el título de propiedad, ¿no? Y además veré justamente la aplicación práctica de ese procedimiento cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley. Entonces, estos procesos de formalización necesariamente se soportan en el diagnóstico técnico legal. Y es un diagnóstico técnico legal donde voy a verificar dos aspectos importantes, ¿no? La parte técnica con respecto a las limitaciones, con respecto a este centro poblado, a esta posesión informal. Y cuando hablo de limitaciones, podría ser un tema de zona de riesgo, zona arqueológica, faja marginal, cables de alta tensión, contaminación y cualquier otro factor técnico que podría impedir el tema de la formalización y el otorgamiento de títulos de propiedad. Por ejemplo, estoy en un centro poblado donde en la parte alta del centro poblado, de 200 lotes, las personas han hecho chancherías, ¿no? Ranchos para crianza o de alguna manera para poder obtener un tema económico al comercializar este ganado, estos cerdos, ¿no? Estos chanchos. Entonces, pero la actividad económica no se va a formalizar, pero también no formalizarla no conlleva justamente solamente una exclusión, sino necesariamente ahí hay un factor de contaminación que afecta directamente al asentamiento humano. Una lluvia podría bajar o llevar pues estos digamos, enfermedades a la zona urbana y podría generarse pues un foco infeccioso. Entonces, eso es una limitante para no formalizar. Entonces, pero existen infinidad de factores que podría pues de alguna manera repercutir sobre la formalización. El tema de contaminación, por ejemplo, un asentamiento humano cerca a una fábrica que esté expidiendo gases o supuestamente filtrando desechos que podrían ser contaminantes. Entonces, esos factores de alguna manera repercuten en forma negativa sobre la formalización y son importantes detectarlo. Y en el aspecto legal es ubicar de alguna manera qué clases o tipos de propiedades existen sobre dichos predios. Es decir, si estos predios de este centro poblado, asentamiento humano, se encuentra superpuesto sobre propiedad privada, comunal o propiedad del Estado, o si está superpuesto sobre los tres tipos de propiedades. Entonces, acá es donde se va a resolver ese tema. Y estar superpuesto sobre cualquier tipo de propiedad no es un impedimento para no sanearlo, porque hay una serie de técnicas que se utilizan, sino es detectarlo a tiempo, porque no detectarlo conlleva de alguna manera errores, de alguna manera en la formalización, ¿no? A veces titulamos por inmatriculación un predio, una unidad territorial, un asentamiento humano, un centro poblado, y después aparece un propietario privado. Entonces, ya sería muy tarde poder corregir el error porque ya hemos titulado. Ahí el propietario va a salir a anular esos títulos, ¿no? A hacer un proceso judicial o administrativo. Entonces, no debemos cometer esos tipos de errores. Para eso es importante que el diagnóstico se haga justamente con las precisiones del caso. Muy bien, entonces, dentro de este panorama del diagnóstico técnico legal, hay que diferenciar justamente el tema de las competencias, ¿no? Nosotros en el tema de formalización urbana, en formalización rural, los entes administrativos de alguna manera se sustentan en normas
que ayudan, orientan al tema de la formalización. Entonces, hay dos ámbitos muy definidos donde las metodologías de saneamiento van a diferir, ¿no? Hay metodologías que se aplican para el tema de derechos reales, Código Civil, dentro del tema de posesión y propiedad, que son totalmente diferentes al tema de los derechos reales administrativos, donde a veces muchos derechos reales administrativos en el ámbito del Estado no están reflejados dentro del Código Civil, debido a que tienen otra connotación, otra definición totalmente diferenciada. Pero lo importante es de que sí los conceptos básicos de posesión, por ejemplo, son tomados en el aspecto del derecho civil y también tomados en el derecho administrativo. Entonces, necesariamente para los procedimientos, por ejemplo, de prescripción adquisitiva o de adjudicación estatal, se pide una posesión del ejercicio de hecho. Debe estar la persona físicamente en el predio. No hay una posesión pues virtual o aparente o a distancia. La posesión tiene que ser física, tiene que haber una relación directa entre la persona y el bien, para que se configure justamente el presupuesto de otorgar un derecho o un título de propiedad. Al igual que en el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad, ese derecho de alguna manera que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar de un bien, debe de alguna manera orientarse a un derecho representado a través de un documento, ya sea registral o extrarregistral, pero que tiene una connotación jurídica más allá de la posesión. No, es un reconocimiento del Estado justamente de la persona que tiene una documentación que le acredita su condición de propietario. Y más aún cuando estemos frente a situaciones de procedimientos vinculados a lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, donde debemos tener claro que este procedimiento justamente es una sanción al propietario negligente, ¿no? El propietario que no ha ejercido su derecho de defensa, de defender su propiedad, prácticamente se le sanciona otorgándole el derecho al poseedor que cumple el plazo de ley, que son más de 10 años, para poder iniciar su proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, cuando se trabaja diagnóstico técnico legal, se trabaja en diagnóstico, necesariamente debemos comprender los tres tipos de propiedades que existen en nuestro país. La propiedad pública del Estado, ¿no? Vinculada a la 29.151 y su reglamento del Decreto Supremo 08/2021 vivienda. La propiedad privada o de terceros, ¿no? Dentro del contenido del Código Civil. Y la propiedad comunal de comunidades campesinas y nativas en la Ley de Comunidades 24656, 24657 y la 22175 la Ley de Comunidades Nativas, ¿no? Entonces, estos tres tipos de propiedades van a estar presentes en el diagnóstico técnico legal. Vamos a tener que definir sobre qué tipo de propiedad estamos para poder continuar con nuestro proceso de formalización. Entonces, por ejemplo, tenemos casos donde a veces existen contradicciones en los procedimientos. Por eso, un caso muy particular es cuando a veces identificamos un centro poblado, por ejemplo, este centro poblado Vegeta, con 90.000 metros cuadrados. Pedimos un CBC, un certificado de búsqueda catastral, no hacemos diagnóstico y el CBC, el registro, nos indica que sobre esta área no hay antecedentes registrales. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos una inmatriculación. Realizamos una inmatriculación, ¿no? Y generamos una partida de inmatriculación, ¿no? Que va a favor de la municipalidad, quien es el titular de todo este predio por inmatriculación, estando un centro poblado. Y posteriormente, la municipalidad entregará el título de propiedad, un título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Hasta ahí no habría ningún inconveniente, pero este, cuando analizamos ya este caso específico y hacemos diagnóstico, descubrimos de que existe, aparte de esta inscripción por inmatriculación al 2025, la existencia de otro título mucho más antiguo, que lo hemos detectado en el diagnóstico y que impediría justamente el tema de la inmatriculación. Si se hubiese hecho bien un diagnóstico técnico legal, hubiésemos definido que realmente existía una propiedad mucho más antigua en esta zona del año 1958 y hubiésemos iniciado un proceso de prescripción adquisitiva de dominio o procedimiento integral y simplificado, cosa que no se hizo porque pensando que el predio no tenía antecedentes según SUNAR, la municipalidad lo inmatriculó, cuando en realidad digamos, este centro poblado se encontraba o se encuentra sobre una propiedad privada.
Entonces, acá se debería iniciar un proceso de prescripción o procedimiento integral y simplificado, que no se hizo. Entonces, ahí viene la contradicción y el error. El diagnóstico me enseña o me da justamente estas precisiones exactas para poder determinar los derechos del suelo, porque esta propiedad inscrita justamente ya se ha transferido la titularidad a los sucesores del predio original de 1958. Entonces, ellos serían, en un probable proceso de prescripción, los emplazados dentro de este proceso, ¿no? Donde se va a sancionar la negligencia justamente en la falta de ocupación de estos terrenos y que han sido ocupados por el centro poblado. Entonces, frente a esta situación de conflicto que se crea al no haberse hecho un procedimiento de prescripción, va a surgir un conflicto entre dos partidas. Una partida de 1958 de una inmatriculación a favor de privados con respecto a la inmatriculación realizada por la municipalidad, ¿no? En el 2025. Entonces se crea un conflicto entre dos derechos de propiedad. Entonces, ¿cuál es la acción que queda pendiente? Entonces, el propietario privado, el más antiguo, por supuesto, puede iniciar un proceso en la vía administrativa o uno en la vía judicial. Un proceso en la vía administrativa, un procedimiento de cierre por duplicidad para cerrar la partida del 2025 o también de carácter judicial anulando la partida registral generada indebidamente debido a que la municipalidad sabía que existía una propiedad más antigua y no la consideró en el momento de hacer saneamiento físico legal. Entonces, las normas que regulan todo este tema del procedimiento de diagnóstico técnico legal han sido incorporadas dentro del marco normativo de COFOPRI en su inicio, ¿no? Decreto Legislativo 803 precisaba justamente las acciones de diagnóstico y saneamiento físico legal, ¿no? Pero después las normas complementarias han llegado de alguna manera a darle mayor fuerza y solidez al tema del diagnóstico técnico legal, ¿no? Con la ley de la 28687 y su reglamento del Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, de alguna manera recogía toda la experiencia para poder plasmar justamente la metodología de búsqueda en el registro de la propiedad para poder detectar todo este tipo de propiedades y poderla plasmar en la base gráfica en la base gráfica de propiedades. La ley 31560 que amplía el plazo de formalización y crea un procedimiento nuevo, el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, que es el procedimiento que ha reemplazado la prescripción. Su reglamento, el Decreto Supremo 02/2021, de alguna manera recoge toda la parte procedimental, las partes de este procedimiento integral y simplificado. Y la ley 31560 es la ley que le da competencias y facultades a las municipalidades distritales para ejecutar procesos de formalización. En el tema urbano, las tres entidades que pueden realizar procesos de formalización son COFOPRI, la Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital. Y la ley 32267 que amplió el plazo de formalización hasta el 31 de diciembre del 2021. Y la ley 32293 que amplía también el plazo para la desmembración de terrenos comunales al 2015. Muy bien, entonces, este diagnóstico técnico legal que estamos comentando es la base de todo estudio. Y es la base del estudio de los equipos técnicos que estén haciendo saneamiento. Si estamos haciendo saneamiento rural, saneamiento urbano, necesariamente tenemos que apoyar en el diagnóstico técnico legal para crear justamente el tema de todo, analizar todas las contingencias, todas las limitaciones técnicas y ver la parte legal, qué derechos de propiedad existen en el registro y que podamos plasmar dentro de nuestras bases gráficas. De alguna manera, esos dos puntos van a generar a futuro planos, de alguna manera temáticos, de información con respecto a los derechos de propiedad existentes en un determinado jurisdicción, unidad territorial. Entonces, los aspectos que están contemplados dentro del diagnóstico técnico legal, aspectos técnicos legales con respecto al derecho de propiedad a través del tema técnico, a través de las limitaciones, también se ha asociado mucho al tema social, porque a veces la población que participa en el proceso de formalización manifiesta su negativa a que se formalice una determinada zona o un determinado centro poblado o asentamiento humano. Entonces, eso también es considerado como parte del diagnóstico técnico legal, la parte social, la parte de la opinión o voluntad de la población de querer incorporarse o no al proceso. Ahora,
para iniciar el diagnóstico técnico legal es necesario solicitar los CBC, los certificados de busca, sí es importante, ¿no? Es decir, vamos a solicitar los CBC, pero no es contundente la información que presenta el CBC. Es una información preliminar de inicio de nuestra investigación general a través del diagnóstico técnico legal. Por esa razón de que el mismo registro, dentro de sus precisiones técnicas, dentro de los informes de catastro, especifican claramente las limitaciones que tienen, ¿no? De que esta base gráfica registral está en continua actualización, esto no corresponde a un diagnóstico técnico legal, ni mucho menos es una base actualizada permanentemente. Está en proceso, de alguna manera, de actualizar toda la información a nivel nacional, porque estos mensajes, de alguna manera, recogen esta realidad que le permite a las entidades formalizadoras tomar decisiones sobre, de alguna manera, la necesidad de poder actualizar ciertos polígonos de propiedad estatal o privado comunal que permitan la inscripción de nuestros derechos de propiedad a través del proceso de saneamiento físico. Entonces, las diferentes entidades que han recurrido a la elaboración de los informes de diagnóstico técnico legal o físico legal en posesiones informales, un poco deja de lado esta tendencia primera de que la reproducción del contenido del informe o el certificado de búsqueda catastral automáticamente debe ser plasmado en el informe de diagnóstico, y eso no es así. El diagnóstico es un informe mucho más especializado, con mayor información, con mayor análisis. Una segunda tendencia es revisar el tema de los visores. Los visores es, de alguna manera, también es una parte del proceso de diagnóstico, no es el diagnóstico en sí. ¿Voy a revisar los visores? Sí, los voy a revisar, voy a hacer mis comparativos, pero esa información es relativa, tengo que actualizarla con la información complementaria. Y la parte, digamos, de qué es lo que encierra el diagnóstico es la recopilación de información interna, externa, recopilación de información de alguna manera literal o planimétrica, planos, o histórica con respecto a la jurisdicción o zona, y toda esa información va a servir como base para poder hacer las reconstrucciones de propiedad. Pero también es importante asistir o ir al registro de la propiedad, ir para realizar las lecturas a estos tomos antiguos, estos volúmenes antiguos donde están los derechos de propiedad y que ameritan pues una lectura minuciosa para determinar qué otros derechos de propiedad existen en la zona independientemente a lo establecido en el catastro, ¿no? En lo que está en la base gráfica registral. Y finalmente toda esta información literal, gráfica, de análisis registral pasa a la base gráfica de propiedades donde se actualiza toda esta información. Es la que justamente va a conllevar esta inscripción de los derechos de propiedad a través de los asentamientos humanos, parcelas rústicas o los derechos de alguna institución del Estado. Entonces, el diagnóstico justamente encierra eso y eso es lo que se tiene que estar representado en los informes. Para lograr esa finalidad, se realiza una especie de consulta, unas consultas a los diferentes visores a nivel nacional. Pero el principal es el visor de la base gráfica registral, ¿no? Que no está, no se tiene toda la información, pero aún así sirve como fuente para poder llegar a lo que son bases gráficas de propiedades, que son ya de la entidad, ¿no? El gobierno regional, de COFOPRI, de la municipalidad, donde sí va a contar con información mucho más actualizada, mucho más moderna y sobre todo mucho más procesada. Y esto es lo que tenemos que arribar en un proceso de diagnóstico técnico legal. Porque el diagnóstico es este conjunto de actividades y acciones que realizamos sobre un determinado polígono, centro poblado, asentamiento humano o unidad territorial o predio rústico, para determinar justamente estas condiciones técnicas, estas condiciones jurídicas, estas condiciones sociales que me permitan continuar con el proceso de formalización o de alguna manera suspender el procedimiento. Entonces, el informe elaborado por abogados y técnicos de alguna manera refleja esa realidad y sobre todo busca determinar qué acciones se deben ejecutar. Hemos visto que en los informes de diagnóstico finales se pide de que existan conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Como una especie de hoja de ruta que me permita de alguna manera ingresar en una determinada zona o de alguna manera otorgar derechos de propiedad. Muy bien. El diagnóstico técnico legal
Tiene una serie de etapas, entre ellos la programación de las metas, recopilación de información interna, promoción y difusión, inspección de campo, recopilación y consulta de entidades, búsqueda registral, procesamiento de la información, elaboración del informe de diagnóstico técnico legal, ingreso de la información al aplicativo Génesis y conformación de expediente y remisión del expediente de diagnóstico. Primero tenemos que programar metas. Estamos haciendo un diagnóstico, entonces debemos que programar qué es lo que vamos a hacer en un determinado tiempo, un determinado espacio de tiempo. No podemos a veces trabajar la totalidad de los expedientes porque de alguna manera es necesariamente difícil trabajar este proceso. Tener 40, 50 expedientes de diagnóstico es difícil trabajar solamente con una sola brigada. Entonces tenemos que dosificar qué es lo que podemos hacer. En promedio, una brigada de diagnóstico puede trabajar entre 5 a 8 diagnósticos, ¿no? Entre el plazo de, digamos, de 6 meses para poder sacar un producto. Entonces, esto ya va a depender justamente del tema de la planificación. Y una vez planificado y escogido estos pueblos, digamos, que vamos a trabajar, estos 5 pueblos, vamos a hacer la recopilación, una recopilación interna o externa, depende justamente de la entidad que estemos consultando. Entonces, en la información interna hay que buscar mucha información histórica sobre la zona, cómo era la zona hace 50, 60, 70 años atrás, para poder saber si era rústica, si era urbana siempre, si hay otros, digamos, de alguna manera, haciendas o fundos antiguos, ¿no? Que pertenecían a la zona o al distrito. Entonces, toda esta información es importante recopilarla en cartografía. Después hay que buscar, pues, la información también antigua de documentos que puedan acreditar derechos de propiedad sobre la zona, ya sean resoluciones administrativas, partidas, fichas, planos, sentencias. Todo documento público y privado es importante dentro de este proceso de formalización. Lo importante es encontrar esta información que nos sirva justamente para poder llegar a conclusiones y recomendaciones con respecto al pueblo que estamos analizando. Después veremos la parte gráfica, recurriremos a todos los visores de las entidades que de alguna manera reflejen justamente esta realidad, ¿no? Digamos, qué limitaciones existen sobre la zona de trabajo, ¿no? Pasamos el tema de zonas arqueológicas, descubrimos que está parcialmente sobre una zona arqueológica, tendremos que pedir la información. Estamos sobre una concesión minera, veremos si afecta esta concesión minera. Entonces, cada aspecto debe ser de alguna manera definido para pedirle la información a la institución técnica. Y en el tema de información que esté en los archivos, mucha información a veces está graficada en planos, uno en 50.000, uno en 100.000, especialmente el tema de las propiedades de las comunidades campesinas y nativas. Entonces es importante digitalizar esta información y plasmarlas, ingresarlas a la base gráfica de propiedades, como de alguna manera labor importante de poder determinar los derechos de propiedad en una zona. Ahora, una vez obtenida la información interna, ya hemos recopilado toda la información que existe al interior, ¿no? A las instituciones, se realiza el tema de la promoción y difusión, con el fin de que la población del lugar participe justamente en este proceso y sobre todo se informe cuáles son las acciones que se van a realizar a fin de lograr el objetivo de titularlos o otorgarles un derecho de propiedad. Esta promoción y difusión puede realizarse de diferentes maneras, desde el tema de las asambleas informativas hasta comunicaciones por radio, televisión, hacer publicidad por carteles, todo tipo es bienvenido, de alguna manera todo equipo esta forma de publicidad es de alguna manera aceptada dentro del proceso de formalización y aún así también se puede aceptar el tema de celebrar o coordinar con las autoridades para que te apoyen en este tema de la promoción y difusión. El éxito de un proceso de formalización es la participación de todos los integrantes, ya sea en la zona urbana o en la zona rural, para poder de alguna manera llegar y obtener información que permita justamente el otorgamiento de un derecho de propiedad. Entonces, una vez que se ha hecho esta promoción y difusión, de alguna manera se coordina con las autoridades porque se le va a indicar que tal día vamos a bajar a campo a levantar información y levantaremos información sobre la forma de la ocupación, si son predios urbanos, predios rústicos, desde cuándo están ocupando, ¿no? Y
sobre todo para ver el tema de cruces de información con las diferentes entidades. En las labores de campo también participa el técnico, el abogado que van y recogen información. La parte legal, verificar la existencia de procesos judiciales, si las personas cuentan con título, qué documentos de antigüedad tienen, si ha habido algún proceso administrativo o si hay conflicto entre los propios moradores. Entonces, toda esta información es recogida para poder de alguna manera al final tomar una decisión sobre este pueblo, este centro poblado o asentamientos humanos. Entonces, la inspección de campo, por supuesto, es una actividad muy rápida, ¿no? En un asentamiento humano nos podemos demorar, por ejemplo, de 200, 300 lotes, mediodía, ¿no? Digamos unas 4 horas, pues, si llegamos temprano, para poder hacer esta inspección. Por eso que en la etapa del diagnóstico técnico legal, acciones de campo son muy rápidas, son muy rápidas. Solamente es identificar justamente las zonas que de alguna manera generen un potencial riesgo o zonas que tengan alguna situación especial con las entidades técnicas. Entonces, no acá en este tema de la inspección de campo no vamos a ir lote por lote a tocar la puerta de cada uno, no. Vamos a hacer una inspección muy rápida, muy panorámica para poder recoger información. Ahora bien, la inspección de campo también conlleva a que la información obtenida en ese momento pueda ser consultada. Por ejemplo, encontramos una partida registral de un fondo antiguo, tenemos que sacar esa partida. Encontramos una notificación judicial, tendremos que sacar los antecedentes del proceso judicial para saber si repercute sobre toda la zona. Veremos también si han habido acuerdos digamos, conciliaciones entre los propios propietarios, digamos, con los poseedores del suelo. También podríamos tener esa condición especial. Entonces, la inspección de campo complementa la actividad de obtener información y sobre todo, pues, de conseguir información legal que permita tomar decisiones con respecto a los derechos de propiedad del suelo de este centro poblado, digamos. Ahora, una vez ya regresando a la oficina, a la parte de gabinete, obteniendo la información en campo, la parte técnica y parte legal, se tendrá que hacer ya las consultas a las entidades, para lo cual se elaboran los oficios respectivos. Cada entidad participante, depende de lo que se encontró en campo, se comunicará por un vía oficio para que pueda informar, remitir la información necesaria para poder llegar a conclusiones con respecto al diagnóstico técnico legal. Por ejemplo, en campo hemos detectado un montículo que aparentemente es una parte de una huaca, entonces tenemos que consultar al Ministerio de Cultura si esa es realmente una huaca o directamente, pues no, ya eso es un predio que ya está definido, un polígono y que esa zona es intangible. Entonces, esa información es la que debemos obtener para poderla plasmar en nuestro diagnóstico técnico legal y excluir, por ejemplo, esa manzana, que ya no sería materia de formalización. Entonces, la consulta de entidades sirve justamente para definir técnicamente qué lotes ya no van a ser integrados dentro del procedimiento de prescripción adquisitiva, qué lotes deben excluirse debido a que ya no es materia de titulación, no se van a poder titular. Por supuesto que queda salvo el derecho de esas personas de poder iniciar su propio proceso de prescripción, pero en el tema de la entidad formalizadora tiene que definir las áreas reales que va a prescribir. La recopilación externa de las diferentes entidades parte también del envío de la solicitud o del oficio a las entidades, pero no queda ahí. Tiene que coordinarse directamente con las entidades para obtener esa información necesaria para continuar con el proceso de formalización. Por eso es importante el seguimiento, reuniones periódicas con aquellas personas, funcionarios que van a entregar la información, mesas de trabajo, ¿no? Ya depende de alguna manera de cómo se trate de coordinar con estas entidades para que brinden la información dentro de un plazo prudencial, porque a veces mandamos una solicitud, pasa un año, 2 años y hasta ahora no recibimos información. Entonces, acá hay un tema de proactividad para poder obtener esta información. Y esta información externa también conlleva, pues, obtener toda la información del registro de la propiedad, registro que de alguna manera refleja los derechos de propiedad del suelo. Entonces es importante ubicar estos legajos, títulos antiguos que permitan de alguna manera definir o reconstruir el tema de las propiedades, ¿no? Con la información registral.
proporcionada ya sea por el CBC, el Certificado de Búsqueda Catastral, y además por la recopilación de información registral, partidas, fichas, libros archivados, permite realizar un estudio de la zona y sobre todo una reconstrucción de estas propiedades. Entonces, eso es de alguna manera el punto específico que se piden en los famosos CBC. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. El tema del CBC a veces viene así, ¿no? Fundo Chuquitanta. Tomo 5 fojas 10 de 300 hectáreas. Perfecto. El dato es exacto. Y mi polígono de mi centro poblado puede estar sobre el fundo Chuquitanta. Pero resulta que al momento de sacar ese tomo, ¿no? Tomo 5 fojas 10, resulta que el fundo Chuquitanta tiene 30 independizaciones. Y de las 300 hectáreas, el remanente solamente quedarían 30 hectáreas y ya no quedarían las 300. Entonces se ha subdividido, se ha independizado mucha buena cantidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas independizaciones? Si cuando yo saco el CBC, registro solamente me da el dato del fondo, pero no me da el dato de la ubicación de la superposición en que esté de alguna manera representando el polígono en consulta. Entonces, esa labor de reconstrucción de la información, especialmente las independizaciones, lo tiene que hacer la brigada técnico-legal. Y por eso es importante que saquen los archivados, las partidas y las fichas y toda la información para poder hacer la reconstrucción en forma directa. Y ese es de alguna manera parte del trabajo que se tiene que realizar. Entonces, el diagnóstico técnico legal, volvemos a recapitular, es este estudio de toda la información que figura en la propia entidad y la información que figura en las diferentes entidades para determinar el tema de las limitaciones técnico-jurídicas presentes en este proceso, ¿no? Y que puedan repercutir sobre el proceso de formalización. Entonces, toda la información de tomos, fichas, partidas, títulos archivados va a ser necesaria para hacer la consulta y el análisis de información a nivel de predios, ¿no? Es decir, de una matriz que estoy viendo un centro poblado, tengo que analizar si realmente ese centro poblado se encuentra sobre propiedad estatal, privado o comunal, para aplicar el procedimiento adecuado. Y para hacer eso necesito la información registral, la información de registro. Y terminado la información de registro, tengo que recurrir a las otras fuentes de derechos de propiedad. ¿Cuáles son? Los títulos no inscritos, que no aparecen en el registro, sino tengo que obtenerlos de campo. Entonces, todas las entidades sí tienen que relacionarse con la entidad formalizadora. Tienen la obligación de entregar la información lo más pronto posible para poder concluir con su proceso de saneamiento de estas posesiones informales o centros poblados. Entonces, hay una relación directa con las entidades de solicitarle y entregar la información. Ahora, con la información entregada, el técnico que está trabajando en la entidad formalizadora, lo que va a hacer es superponer capa por capa, cada capa temática va a ser una limitante, y va a superponer concesiones mineras, zona de riego, zonas arqueológicas, cada uno con su capa y su layer. Y a partir de esta base gráfica, que puede ser AutoCAD o ArcGIS, va a superponer el predio, el centro poblado, el asentamiento humano, y vamos a ver cómo se comporta, cómo está en el tema de las superposiciones. Si solamente es una superposición con una sola propiedad o con varias propiedades. Entonces, esta información que esté definida a través de capas temáticas es importante para la definición del plan. ¿Por qué? Porque a veces mucha información que tenemos en el CBC o en la base gráfica registral no está actualizada, no se cuenta con toda la información. Entonces, producto de este trabajo técnico-legal de la brigada es incorporar esa información que falta. Entonces, por ejemplo, te hemos tomado el ejemplo del SICAR. Aparentemente, donde está el punto rojo, no hay antecedentes registrales, pero de la búsqueda encontramos un plano que refleja más o menos la ubicación de este predio. Y al momento de hacer esta digitalización y esta incorporación, esta georreferenciación, nos da este punto de que esta área de alguna manera ya se encontraba inscrita en el registro de la propiedad en el año 1931, ¿no? A favor de una comunidad campesina. Entonces, ese es el dato que hemos encontrado y hemos complementado, ¿qué hemos completado? La base gráfica registral, la base gráfica de propiedades también. Entonces, lo que estamos haciendo es obtener la información de otras fuentes y llevarla al registro para poder definir qué predios matrices existen sobre la zona de trabajo.
Este es otro ejemplo que ha hecho otra entidad, en este caso Provías, MTC, para determinar el tema de las comunidades campesinas que no están ingresadas dentro del aplicativo SICAR. Entonces, lo que ha hecho la brigada es incorporar estos polígonos de otras comunidades que también se encuentran inscritas en el registro y que en su momento no fue considerado por el Midagri. Entonces, esta complementación de todo lo que es información de propiedad privada, estatal, comunal, con una representación gráfica, justamente me define las acciones que voy a ejecutar a futuro si estoy superpuesto sobre una comunidad campesina, sobre una propiedad privada o sobre una propiedad estatal. Entonces, es importante el tema de la actualización de estas bases gráficas de propiedad porque eso sirve para tomar decisiones de cómo intervenir en una determinada zona. Entonces, y los ejemplos son a nivel de costa, sierra y selva. Por ejemplo, acá tenemos una en selva, en Huánuco, donde también aparentemente no hay antecedentes registrales, pero automáticamente aparece el polígono de esta comunidad, ¿no? Esta definición permite tomar decisiones sobre el procedimiento que vamos a aplicar. Si fueran predios rústicos, aplicaremos la prescripción adquisitiva. Si es un centro poblado, aplicaremos el tema de la desmembración adquisitiva, siempre y cuando sea terrenos de propiedad privada. Pero en el caso hipotético que estamos viendo acá, que es una comunidad campesina, ya no procedería el tema de la prescripción, porque los terrenos comunales son imprescriptibles. Acá tendríamos que ver un procedimiento de transferencia o venta de terrenos comunales, que es otro procedimiento totalmente diferente. Entonces, el diagnóstico técnico legal se sustenta en la parte gráfica, en la determinación justamente de los polígonos de haciendas, fundos antiguos, ¿no? Grandes irrigadores, que de alguna manera al momento de reconstruir la información, registros públicos no la va a presentar así, solamente me va a dar el polígono general del fondo con su partida registral original, pero no me va a dar el tema de las independizaciones, porque eso es un trabajo ya minucioso, predio por predio, para poderlos ubicar en el espacio. Pero aparte de estas partidas independizadas del predio, surgen también problemas de que otras entidades también participan en el proceso de titulación, inscriben sobre estas propiedades, superponiéndose unas con otras. Y también personas que van al Poder Judicial y también logran inscribir sus derechos de propiedad. O también procesos de titulación de tierra, por ejemplo, el EXPET, que también lleva polígonos para inmatricular dentro de zonas que ya se encuentran tituladas, ya zonas de propiedad de alguna manera privada, que debería aplicar el procedimiento de prescripción y en vez de aplicar prescripción, aplican adjudicación estatal. Entonces, el producto final del diagnóstico es justamente la base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades del ente formalizador que contiene toda la información, propiedad estatal, privada, comunal, ya sea inscrita o no inscrita, donde se tome decisiones sobre estas, de alguna manera, estos polígonos de los centros poblados o asentamientos humanos, aplicando justamente el debido procedimiento, ¿no? administrativo. Entonces, esto sería el producto final, un plano de diagnóstico por capas temáticas para ver el grado de superposición. Si estamos en propiedad privada, estatal o comunal, entonces se tiene que tomar diferentes decisiones para cada uno de los tipos de procedimientos que existen, ¿no? Entonces, es la parte planimétrica que nace a partir de la actualización de la base gráfica de propiedades. Pero también el análisis de propiedades también va a la parte individual, ¿no? En una ciudad, cualquier ciudad, hay derechos de propiedad inscritos. Lo que tenemos en verde es información que proporciona SUNAT en su PC o a través de justamente el tema de publicidad. Pero lo magenta es lo que ha detectado el ente formalizador. El equipo técnico, el abogado del técnico han ido al registro, han sacado las partidas y han ubicado las partidas de toda esta manzana, ¿no? Y así como está esta manzana, todas las manzanas tienen igual situación. Entonces, hay que actuar de alguna manera muy prudente en estos casos debido justamente a la presencia de derechos de propiedad inscritos. Muy bien. Entonces, toda esta información que hemos obtenido, la información técnica, legal, social, debe ser procesada, analizada por el equipo técnico, por la brigada que está trabajando este proceso de formalización,
para llegar justamente a obtener, digamos, las conclusiones, recomendaciones y acciones de asesoramiento que me permitan continuar con este trabajo de formalización, ya sea en el ámbito urbano o rural. Entonces, el procesamiento conlleva también a la elaboración de planos, porque estoy procesando información técnica o gráfica que me permita definir el grado de superposición con cada uno de estos derechos de propiedad que he identificado. Entonces, tengo que hacer o elaborar planos temáticos representativos por cada una de estas limitaciones y en especial por el tema de superposición. Y al final, toda la información gráfica, información literal de campo y la registral se va a analizar, se va a compilar y se va a llegar justamente a determinar estas conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento necesarias para los procesos de formalización de la propiedad. Entonces, todo se va a llevar, especialmente la parte registral, a nuestro sistema de base gráfica de propiedades, donde esta información se va a tener que actualizar cada cierto periodo. Cada vez que intervengamos una posesión informal o centro poblado en esta zona, tenemos que actualizar la información, actualizar toda la información de periodos inscritos, no inscritos, limitaciones, y así continuar con las consultas a las entidades. Entonces, el producto final en la parte gráfica es la elaboración de planos temáticos de propiedades, planos preliminares de diagnóstico gráfico de la posesión informal o centro poblado y planos temáticos específicos con respecto a propiedades, independizaciones u otros aspectos principales con respecto al predio que estamos analizando. Entonces, ya al final se elabora un informe, ¿no? Un informe, digamos. Ese informe puede ser en un sistema informático, puede ser en Word, en Access, en Excel, ya depende de cada entidad formalizadora. Pero al final, el informe debe tener tres partes importantes: las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento, que son básicas como hojas de ruta o guías metodológicas para saber qué procedimiento que voy a aplicar. Entonces, la brigada técnico-legal de alguna manera tiene que tener el conocimiento para poder definir la mejor estrategia a utilizar para lograr obtener o otorgar el derecho de propiedad a cada uno de los poseedores de dicho centro poblado o asentamiento humano. Muy bien. Entonces, así como hay el diagnóstico urbano que hemos visto tangencialmente, el diagnóstico rural recoge también aspectos del carácter urbano en el sentido de la metodología misma, porque un análisis de propiedad en el tema urbano es casi idéntico al tema rural. Lo que pasa es que se tiene algunos aspectos adicionales. En el tema rural, necesariamente tenemos que ir sobre los predios rústicos, sobre las propiedades rústicas, las haciendas, los fundos, y no solamente sobre el tema rústico, sobre los seriazos habilitados y cualquier tipo de propiedad agraria que tenemos que incorporar también a nuestra base gráfica de propiedades. Es decir, cada gobierno regional que tiene la competencia para poder titular predios rústicos o terrenos serios habilitados debe implementar también una base gráfica de propiedades. Y ahí, de alguna manera, plasmar todo lo que son las exclusiones, los derechos de propiedad inscritos y no inscritos para poder tomar decisiones sobre una zona determinada, predios rústicos en este caso, si se van a formalizar o no, porque el trabajo que se realiza en el tema rural es por unidad territorial. Esta unidad territorial que puede integrar diferentes predios rústicos, puede ser 200, 300, 500 predios rústicos que se van a sanear, automáticamente la unidad de territorio es una unidad de trabajo, donde se va a hacer todo este aspecto como si fuera un asentamiento humano. Pero al final esta unidad territorial no es materia inscribible, no necesito inscribirla en el registro de la propiedad. Solamente es determinar justamente su ámbito para que lo que esté al interior, los predios rústicos, esos sí van a ser materia de inscripción. Esos son materia de alguna manera de regularización de la propiedad. El diagnóstico técnico legal rural, entonces, también es igual, es el conjunto de estos procedimientos técnico-legales orientados a determinar el tema de las limitaciones técnicas con respecto a los predios rústicos y la parte legal, los derechos de propiedad del suelo con respecto también a los predios rústicos. Y al final, también va a haber un componente social que debe ser considerado en el momento de la bajada a campo. Pero este diagnóstico va a diferir mucho en el tema de incorporar otros elementos, por ejemplo, la determinación de la actividad agropecuaria. Ya no se pide la simple posesión, en el urbano se pide la simple posesión,
Acá se pide una posesión, pero también sumada al tema de la actividad agropecuaria. El predio rústico que se va a sanear tiene que tener la característica de un predio rural, o en todo caso, pues, realizar actividades de carácter agrícola, pecuario sobre el predio para poder ser titulado. Si no tiene esta condición, automáticamente es excluido del proceso de formalización. Entonces, en el contenido del diagnóstico técnico legal establecido por norma, debemos definir de que debe haber una descripción de esta unidad territorial o esta área que se va a titular, además de los objetivos de la evaluación técnica que se va a hacer, los nombres y apellidos de los servidores o funcionarios que están trabajando en el gobierno regional, la descripción del marco legal y la metodología de trabajo utilizado para evaluación documental y fase de campo, donde se describe actividades he realizado muy preciso para poder de alguna manera determinar que se ha cumplido con las exigencias para el diagnóstico técnico legal. Los documentos analizados en el diagnóstico técnico legal merecen importancia porque se separan en dos. Uno desde el punto de vista legal, para ver el tema de los antecedentes registrales, los estudios realizados de los títulos existentes y la determinación, el tema de las matrices y sus independizaciones, lo que estamos diciendo. Es decir, el CBC que solamente me da el dato de una gran hacienda o del predio matriz, en el tema del diagnóstico debo complementar esa información, extrayendo, sacando todas las independizaciones para poderla plasmar en el plano. Además, este diagnóstico me exige la determinación de la existencia de duplicidades registrales, superposiciones gráficas, y eso lo voy a determinar a través de la actualización de la base gráfica de propiedades, ¿no? Y tomando como referencia el tema técnico, el tema de las limitaciones, veremos zonas naturales protegidas, sitios o zonas arqueológicos, bosque de producción permanente y una serie de limitantes técnicas que van de alguna manera reflejadas en esta base gráfica de propiedades. La existencia de procesos judiciales o conflictos al interior de estos predios rústicos y la determinación de áreas de terrenos de comunidades campesinas inactivas, ¿no? Toda información relevante es incorporada dentro de este informe de diagnóstico técnico rural. Y la existencia de títulos de propiedad, inscritos y no inscritos, que también van a ser graficados y representados en la base gráfica de propiedades. Tendremos también, igual que el urbano, conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que me permitan de alguna manera optimizar el tema del saneamiento rural como parte del procedimiento, ¿no? Y también tenemos el tema de los medios probatorios que acreditan de alguna manera el tema de la elaboración de un FAI de palanca que tenga toda la documentación. Esta documentación que es de alguna manera el sustento de este proceso de diagnóstico físico legal que permita demostrar con evidencias justamente todo el trabajo que se ha hecho, toda la recopilación que se ha hecho. Muy bien, entonces la ley de 31.145 que regula el proceso de formalización de predios rústicos y terrenos habilitados tiene un reglamento que es el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, que es el reglamento de la Ley 31.145, ¿no? Y dentro de esta línea se aprobó con resolución ministerial 119-2025 Midagri el manual para el diagnóstico físico legal de los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. En este manual está descrito todas estas actividades que estamos viendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal. El estudio de títulos en realidad es una determinación de la validez justamente de la que se, especialmente en el tema de diferenciar el tema de posesión y propiedad, como hemos dicho. Y hay diferentes niveles de protección. Uno cuando compra una propiedad necesariamente quiere tener la mayor seguridad de que esa venta sea válida, no que sea realizada por una persona que no tenga la calidad de propietario. Al comprar una propiedad, automáticamente tengo que comprobar que la persona que me está vendiendo es propietaria, ya sea inscrita o no inscrita. Por eso los niveles de seguridad van a variar conforme al grado como vaya subiendo en esta escala. Pasamos desde el primer documento de transferencia de propiedad, que es el contrato de compraventa, ¿no? Un contrato de compraventa simple entre las partes, puede ser celebrados por el propietario o por su representante, pero es el primer nivel del otorgamiento de un derecho de propiedad.
para que se constituya este derecho de propiedad de compraventa, quien transfiere tiene que ser propietario del predio, tiene que ser titular, ya sea que tenga otra escritura pública o ya sea que tenga una inscripción registral, pero tiene que haber una determinación del propietario que me permita de alguna manera definir que realmente esta venta es válida como derecho de propiedad, porque si no, pasaremos al rubro de posesión. Y para la venta de posesión, yo tengo que recibir el bien en forma física, tener físicamente ocupado el predio para tener la condición de poseedor. Pero en el caso de propiedad tiene que haber, el transferente tiene que ser un titular del predio, reconocido justamente dentro del esquema de la formalización. El segundo nivel, después del contrato de compra-venta, tenemos la minuta, ¿no? Firmado, un abogado ingresado a la notaría o un CARDEX, entonces le da un nivel, de alguna manera, de mayor protección, mayor nivel de protección y de seguridad con respecto a la información que se consigna. Acá, supuestamente, se ha identificado al propietario que está transfiriendo el predio, se ha definido los linderos del predio para poder de alguna manera regularizarlos a futuro con una independización. Entonces, el nivel de seguridad de una minuta ingresada al cártel notarial le da pues un nivel de mayor protección al tema de del simple contrato de compraventa. Después ya pasamos al tema del testimonio, ¿no? El testimonio ya realizado en la notaría, la escritura pública, donde las partes van a firmar frente al notario, este documento tiene mayor jerarquía, mayor grado de protección frente a la minuta, a la anterior, porque esto ya podría viabilizar una inscripción registral, porque el notario, si se pagan los derechos registrales y notariales, va a remitir este testimonio al registro de la propiedad para su inscripción. Entonces, el nivel notarial le da pues una condición mucho más elevada, de mayor protección con respecto al acto jurídico de transferencia de derecho de propiedad. Y finalmente, el nivel superior, que es el tema de la inscripción registral. Es una inscripción que todas las personas tienen conocimiento de la misma, tienen mayor grado, digamos, de determinación en medios probatorios y sobre todo la partida registral le da un reconocimiento al titular del video matriz que pueda también vender, grabar, disponer de ese bien al encontrarse inscrito en el registro de la propiedad. De alguna manera es un valor de publicidad que se da al tema de la inscripción registral frente a aquellos derechos de propiedad que no se encuentran inscritos, pero que también son derechos de propiedad reconocidos dentro del sistema jurídico para el tema de formalización. Entonces, retomando este tema del análisis de título o estudio de títulos, debemos tener en cuenta que el estudio de títulos parte con el tema del pedido de un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Catastro o registros nos brinda información y esta información no encierra en sí el estudio de títulos final, sino es el punto de partida para nuestro estudio de títulos. El estudio de títulos conlleva un análisis de toda la información registral que obra en el registro desde los inicios del registro hasta la actualidad. Y estos CBC, estos certificados de búsqueda, los informes catastrales, nos ayudan a tener puntos de partida para saber qué información cuenta el registro y si existe otra información complementaria para poder incorporar dentro de la base gráfica de propiedades de esta entidad, ¿no? Ya sea, estamos analizando el tema rural a cargo de los gobiernos regionales, el tema urbano a cargo de COFOPRI y las municipalidades, o también puede ser el tema del MTC sobre el tema de vías, que también tienen injerencia sobre el tema de bases gráficas. Entonces, este informe técnico, el certificado, es una ayuda, un punto de partida para nuestro análisis de diagnóstico técnico legal. Porque la búsqueda no solamente se va a basar solamente en el informe técnico, el certificado de búsqueda registral, sino vamos a tener que recurrir a toda la información del registro. Y eso conlleva revisar tomos, fichas, títulos archivados, toda la documentación necesaria para poder obtener la titularidad de dicha zona, es decir, verificar quién es el titular real de esa zona, o titulares, ya sean inscritos o no inscritos. Para partir de esa información ya tomo decisiones qué actividad o qué procedimiento voy a aplicar para poder sanear esa propiedad. Entonces, la búsqueda
registral conlleva el análisis de toda esta información. Y toda esta información, como hemos dicho, a nivel que analizamos el registro de la propiedad, está en el registro y debemos obtenerla en forma ordenada, ¿no? Tratar de verificar qué información necesitamos para poder realizar este estudio de títulos, generalmente información registral de los antecedentes de dominio, y eso de alguna manera permitirá el tema de la reconstrucción, la definición de las independizaciones, acumulaciones, si la información planimétrica contenida en el registro corresponde justamente a las partidas registrales y a su tracto. Entonces, para lograr esta finalidad del estudio de títulos, ¿no? Generalmente los inscritos, se ha establecido una serie de alguna manera, de técnicas que se utilizan para realizar esta actividad. Por ejemplo, tenemos el tema de la revisión, lectura y análisis de tomos y partidas de propiedad inmueble. Revisión y lectura y análisis de los índices de propiedad inmueble. Revisión y lectura y análisis de los títulos archivados, vistas fotográficas, escaneo de fichas, partidas, tomos y títulos archivados, interpretación de partidas registrales, obtención de base de datos de registro de predios en relación a los predios matrices e individuales, clasificación de la información registral, ubicación de planos matrices, ubicación de planos antiguos, cruce de información de propietarios, obtención de certificado de búsqueda catastral y otras actividades que sean necesarias para identificar el tema de propietarios. Entonces, estas, de alguna manera, actividades coadyuvan mucho al tema del análisis para el tema del estudio de títulos. Y el estudio de títulos también se centra en la información registral, la información de los derechos de propiedad que están en el registro. Leer un tomo, leer una partida, me ayuda a poder comprender la lógica de la inscripción originaria. Y a partir de los resúmenes que haga con respecto al tomo original, a las partidas originales, me ayuda a reconstruir cómo ha sido hace 50, 100 años atrás una propiedad y cómo se vino independizando en el tiempo, ¿no? Ese es uno de los factores importantes dentro del estudio de títulos de propiedad. Y hay que saber buscar, de alguna manera, los títulos más antiguos, los documentos más antiguos, donde están inscritos los derechos de propiedad en el registro. Entonces, toda la información que hemos visto a nivel de este desarrollo sirven justamente para determinar los derechos de propiedad en una determinada zona, predio, unidad catastral, colegio, posta médica, carretera. Todo lo que queramos sanear por parte de cualquier institución pública, necesariamente tenemos que hacer un estudio hacia atrás, hacia la historia del registro, para poder obtener toda esta información histórica y definir, no tener miedo, si encontramos superposiciones entre una u otra propiedad, hay una metodología para su saneamiento. Todo tiene una, de alguna manera, una solución técnica, legal, establecida dentro de nuestra legislación, que permite justamente solucionar los temas de doble propiedad o doble inmatriculación. Correcto. Muy bien, señores, hasta aquí hemos llegado al tema del estudio de títulos, esta última parte final, y vamos a dejar ahora, creo, las preguntas, creo, para poder matizarlo y poder comprender justamente este tema que hemos revisado. Vamos a dejar las preguntas. Por favor, levanten la mano para poder que les den el micrófono y poder hacer las preguntas respectivas. Sí, Jefferson tiene una pregunta, por favor, active su micrófono. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, tengo Buenas una noches. pregunta. Mi, A mi ver, duda más Jefferson. que todo, ¿qué tal, doctor? ¿Cuál es el porcentaje permitido en una propiedad que se puede exceder o sea, se puede exceder o se puede perder? Hay un Mm, porcentaje permitido. Ya, en el tema de formalización de la propiedad de una entidad formalizadora, Cofopri, por ejemplo, ha establecido el 10%. Si supera el 10%, necesariamente tiene que hacerse un informe técnico para efecto de incorporarlo dentro del plano. Ese es uno. Dos, en el tema rural no hay un límite. Es decir, tú puedes perder, digamos, tienes 5 hectáreas y actualmente has medido el predio y ya no tienes 5, tiene 4,6 o 4,7. Entonces, no hay un límite porque estás haciendo un proceso de rectificación que puede ser hacia más o hacia menos. Eso depende del levantamiento siempre y cuando vayas hacia más, no vulneres derecho de terceros y se acepta. Es decir, no hay un límite al tema de la rectificación. Ahora bien, existen casos donde a veces la partida registral
tiene inexactitudes, es decir, ha sido mal transcrita. Por ejemplo, hay casos donde, por ejemplo, tú lees la partida y dice 1 hectárea, y en realidad cuando lees el archivado tiene 1,7. Se olvidaron el punto 7. Entonces, eso también se corrige a través del propio título archivado. Si en el título archivado está correcta el área y al momento de la transcripción a la partida o a la ficha está mal, no la han transcrito bien, ahí solamente obedece a un tema de transcripción para que concuerde tu área de tu partida registral con la parte física. Si no va a haber contradicciones. Entonces, hay un análisis de la partida registral, del título archivado y la parte física para poderlo hacerlo concordar. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Otra pregunta, por favor. José. Aló. José. Este, Sí, buenas sí, noches, José. buenas noches. Profesor, mire, yo he hecho una búsqueda catastral ¿Correcto? ya en torno a un área y me arroja que no tiene antecedentes registrales. No obstante, profesor, esta área está dentro de una comunidad campesina, Ujú. pero Correcto. repito, estando dentro de de la área de la comunidad campesina, que es muy extensa, he hecho la búsqueda catastral y me arroja que no tiene antecedentes registrales. Entonces, mi consulta directa es, profesor, ¿qué tipo de mecanismo o proceso debo utilizar para lograr un título, toda vez de que estoy en posesión, tengo la posesión, y esta posesión precisamente me la ha certificado la comunidad campesina? Ya, correcto. Una consulta, José. ¿La comunidad te ha dado un contrato de transferencia de propiedad? Es decir, No, o solamente n- posesión? solamente certificados de posesión, Ya, porque estas áreas, como repito, no están tituladas a nombre de la comunidad. ya, correcto. ¿Me dejo Pero, entender? claro, pero ¿tú eres comunero o solamente eres un Comunero. tercero? Eres No, comunero. Ah, comunero. ya. Perfecto. Entonces, lo que va a pasar ahí, José, es que tú vas a tener esa posesión. Sí, Yo recomendaría para poder definir si estás en un terreno comunal que pidas copia del expediente administrativo de reconocimiento de la comunidad campesina, correcto. Y eso está en la dirección agraria, en el gobierno regional. En ese reconocimiento hay un plano, hay un bosquejo de plano croquis, le llaman, un croquis. Y ya, ese croquis tendría, si eres técnico o contratas a un técnico, digitalizarlo y plasmarlo en la base gráfica. Y ahí determinar si tu polígono está dentro o fuera de la comunidad. Porque ese croquis que se presenta al momento del reconocimiento es el área pretendida, es lo que yo como comunidad quiero inscribir a futuro. Si está fuera, está frente a un tema de que está frente a un terreno que, si bien es cierto, la comunidad te da documentos, pero esa área no está considerado dentro de la pretensión de la comunidad de inscribirlo. Motivo por el cual, si estás en posesión de un predio rústico, si tiene naturaleza rústica, podrías tú pedir, si tienes una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2020, pedirle al gobierno regional que te titule por la posesión física que tienes, siempre y cuando tengas actividad agropecuaria, ¿correcto? Entonces, ese sí, dato tienes que investigar. Eso justamente lo que te estoy diciendo es el diagnóstico que vas a hacer. Si estás dentro correcto, o fuera, lo determinas en el gobierno regional, ¿correcto? correcto, profesor. Muy bien. Ok. Gracias. Richard, ok, sigue. Richard. Y doctor, buenas Sí, noches. buenas noches, Richard. Doctor, una consulta con respecto a un inmueble que compré en el 2004. Ujú. Los 10 años se cumplió al 2015. Ahora en el 2025 me llegó una notificación por reivindicación y desalojo. Ahora, ¿se puede plantear, doctor, lo que es la prescripción adquisitiva de los 10 años consumidos, doctor? A ver, vamos a ver, muy buena pregunta. A ver, ¿tú habías comprado la propiedad o solamente eres poseedor? He comprado en el 2004 una compra notarial. Ya, ¿a quién le compraste? En este caso, a la comunidad que ellos A la, tenían litigio
con una parte que era de la comunidad, pero ellos llegaron a hacer una transacción extrajudicial y una donación. Eso Ah, ocurrió en el 2004 y recién compré. ya, por eso, esa transacción entre quién fue, entre la comunidad y un tercero y un Sí, privado. correcto. Sí, Ya, ¿y quién te vendió, la comunidad o el privado? la comunidad. Ya, y la comunidad ganó esa parte. En este caso, al hacer la transacción, Ujú. 30% quedó para la comunidad y 70% para la otra parte. Entonces, de esa, Ya, una parte de 30% yo lo compré, ¿no? En ese caso. ya, por eso, tú has comprado de la comunidad que ganó el derecho. Claro, a eso lo hicieron Ya, en sí después de hacer la transacción extrajudicial. muy bien. Entonces, tú estás en un terreno comunal, porque ya ese acuerdo es una conciliación y de alguna manera es un título por parte de la comunidad campesina. Lo que falta es inscribirlo. Claro, en este caso, autor, para aclarar esa partecita, la otra parte logró titular, ¿no? Entonces, antes de ello, compraron tanto la comunidad y la otra parte, el inmueble, pero el que logró titular es esta otra parte, más no la comunidad. Entraron a un litigio, pero al final, en 2004, acordaron a realizar lo que es la transacción extrajudicial y una donación. Por eso, en la parte donada que le toca a la comunidad, ¿tú estás en ese terreno que le tocó a la comunidad o que le tocó al Sí, sí, privado? lo que le ¿Ah? tocó a la comunidad. Por eso, estás en un terreno comunal. Estás en una transacción donde esa transacción es un mérito inscribible a través de la sentencia judicial. Lo que falta es que la comunidad presente esos títulos al registro y se inmatricule esa área. Tú estando dentro de esa área ya pides justamente una titulación, porque quien te ha vendido es la propia comunidad y él no te está reivindicando. ¿Quién se está aplicando la reivindicación? Y la otra parte, Pero la otra parte no estás en el área de la otra parte, estás en el no. 30% que le dieron a la comunidad. eh, Por eso, ahí tendría, primero, ahí dos cosas. Primero tienes que determinar que la comunidad inscriba su derecho y ahí automáticamente pides un informe catastral y en el proceso de reivindicación le puedes demostrar al juez que estás en una posición totalmente diferente a la que están reivindicando, porque estás en un tema de que ese predio ya te pertenece porque la comunidad te lo ha cedido, te lo ha vendido, te lo ha transferido, ¿no? Entonces, esa parte de la inscripción de la comunidad debe inscribirse. Esa es una forma. Y la otra forma es de que en el certificado catastral, debería aparecer de que tu predio es colindante al del propietario que ha inscrito, correcto, que no se superpone. Y esa es una de las formas de probar a nivel judicial también de que ese predio no es materia de reivindicación porque está fuera de la línea o digamos del perímetro del área inscrita por el propietario privado de su 70%. Entonces, por ahí podrías de alguna manera defender el tema de esta reivindicación que está haciendo. Posiblemente el propietario piensa que esa área también le pertenece a él, pero si ya definió y ya inscribió, hay un polígono seguro inscrito en registros públicos que te dice hasta dónde llega el límite. Y estarías tú en el otro 30%, no en el 70%. Cuando dice todo el seguimiento de los documentos, ¿Ya? está por derecho y acciones. En ese caso, autor, Ya, pero por eso, ¿estás por derecho de acciones de dónde? ¿Del 70% o del 30%? 30% en este caso. Ya, por eso, a ver, quiero entenderte, Richard. Quiere decir que la transacción llegó a establecerse derechos a acciones del 30% para la comunidad y 70% para el propietario privado, ¿así? ¿O se independizaron cada uno su área en la transacción? Simplemente la transacción indica que hace 30% para la comunidad y 70% para la otra parte. Entonces, el predio lo han dividido con derecho a acciones. Ahora sí te entiendo, ya. Entonces, como hay derechos a acciones, si la comunidad te cede una parte de sus derechos, tú eres propietario, entonces no procede la reivindicación, porque tú eres tan propietario por derechos de acciones como el otro propietario que quiere reivindicar. Entonces, no podría afectarte tu posesión, porque Doctor, en tú este caso yo soy un tercero que nada tiene que ver, ¿no, doctor? De este no, lado. sí Entonces, tienes que ver, porque sabes que, Richard, tú les comprabas a la comunidad, ¿correcto? Tú claro, asumes esa claro. propiedad. Entonces tú te conviertes en copropietario. Es como dos personas que son hermanos copropietarios de una herencia con derechos de acciones 50-50 y yo le compro a uno de los hermanos una parte en contrato de compra-venta. Simple. Entonces yo me convierto en copropietario. Ya no son dos copropietarios, son tres, porque yo le he comprado una parte.
a ese hermano, ¿correcto? Entonces tú te conviertes con ese documento en copropietario, aunque no estés inscrito en registros públicos, Muchas gracias, entendido. ¿correcto? Muchísimas gracias, muy Ese es amable. un Sí, tema doctor. procesal, por supuesto, como te digo, es un tema probatorio, ¿no? Tienes que diseñarle toda una estrategia probatoria para poder demostrar eso, ¿correcto? Muy bien, ok. Sí, doctor. Gracias, ¿Qué muy más, amable. por favor, Alex? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, respecto a, digamos, a un centro poblado que se ubica dentro de una comunidad, este centro Correcto. poblado ya es una área urbana, ¿no? O mejor dicho, un área, digamos, que ha sido, cuyo plano ha sido levantado por COFOPRI y Ujú, COFOPRI es quien está titulando. ujú. Bien, ahora, en eh, uno de los lotes es de nuestra propiedad, ha estado siendo cuidado por por una cuidadora, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos una constancia de un certificado de posesión otorgado por el juez de paz de la jurisdicción y también tenemos un certificado de posesión otorgado por la municipalidad distrital de la jurisdicción. Sin embargo, un empadronador de COFOPRI empadronó a digamos, cuidador, que Ahí es está un cuidado. poseedor Perfecto. mediato, Ujú, lo empadronó y el cuidador se empadronó, digamos, como si fuese poseedor. ujú. Bien, ahora existiendo, digamos, esa contradicción con el propietario, que somos nosotros, existe dentro de los trámites de COFOPRI la regularización del tracto sucesivo individual. ¿No? A través de la declaración propiedad, mediante la regularización de tracto sucesivo o el procedimiento individual de declaración propiedad mediante la perfección adquisitiva de dominio. En este caso, ¿cuál de los dos trámites procede que nosotros hagamos para dejar, digamos, acreditar con esos certificados de posesión tanto del juez de paz como de la municipalidad distrital y contradecir ese empadronamiento mal hecho al cuidador? Ya, Gracias. muy bien. Alex, aclárame, ¿todavía ese predio está a nombre de Cofopri? ¿Todavía no se ha titulado? Ese predio está todavía en regularización, No. digamos, ¿Está a nombre de Cofopri el lote? ¿O no? nosotros previamente hemos presentado ya unas escrituras una escritura de testamento y una escritura de donación, ¿no? Que No, nos no. da el A derecho ver. de Sí, sí. No, lo que propiedad. te quiero decir que todavía no lo ha titulado a esa persona, a ese cuidador. Todavía no lo ha titulado Cofopri. No, No no lo lo ha ha titulado, todavía está en Muy bien, procedimiento, correcto. ¿no? Está en proceso de titulación. De Está en regularización. la pública. Muy bien. A ver, vamos por partes. Este caso generalmente se presenta en los centros poblados. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros dejamos a personas o cuidadores o arrendamos estos lotes, ¿no? Y hay un propietario que es aquel que tiene la escritura pública o el derecho de propiedad con documento, ¿no? Extrarregistral o notarial. Muy bien. Entonces, esta persona es el propietario. Entonces, esta persona que a veces dejamos como cuidador, viene Cofopri, toca la puerta y sale la persona y Cofopri le pregunta, señor, ¿y usted es poseedor? Sí, yo soy el poseedor que vivo acá hace 50 años, etcétera. Ya, entonces, ¿el empadronador qué hace? El empadronador lo que hace, toma los datos y al final lo hace firmar una declaración jurada que es la ficha de empadronamiento. Esta ficha de empadronamiento es una declaración jurada indica de que yo juro y digo que yo soy el titular, el propietario y que me titulen a mí. Entonces, ese documento, si eso es falso, ese documento sirve como un medio probatorio para hacer un proceso penal contra esa persona porque está alterando, está de alguna manera sorprendiendo a la administración pública, indicando que él es el titular, sabiendo él que existen los sucesores o las personas que tienen las escrituras o los documentos de propiedad. Entonces, la primera acción que debería hacerse en este caso es el tema de un proceso penal por falsedad genérica contra esta persona que ha falsificado y adulterado su condición de poseedor, sabiendo de que existen otras personas que justamente lo han dejado al cuidado de ese lote. Primer punto. Entonces, por ahí hay una primera acción. Lo segundo es de que si no se ha titulado,
hasta antes de la emisión del título, se puede presentar documentación acreditando de que ese lote le pertenece a otras personas, para lo cual esos documentos tienen que ser ingresados antes de la expedición de título y se genera ahí dos situaciones. Si el documento que se presenta es un documento de propiedad extrarregistral, por ejemplo, una escritura pública, una hijuela, un testamento, entonces, lo que va a hacer COFOPRI en la calificación es va a titular o va a dar el título a la persona que está acreditando ese derecho, a la familia que está acreditando ese derecho. Pero si los documentos presentados son de simple posesión, de que yo reclamo y presento una constancia de posesión del lote, con un recibo de luz, agua, y presento documento de posesión, ahí se va a generar un procedimiento trilateral, que se llama un procedimiento de mejor derecho donde van a citar a las dos partes, digamos, al cuidador y a esta familia, los van a citar a un proceso administrativo, no los van a titular, para que ellos demuestren con los documentos quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Y al final, COFOPRI resuelve con una resolución como si fuera un juez y le da la razón a aquel que pruebe que es el verdadero poseedor y le entregará su título a él. Entonces, en la pregunta que tú me estás generando, si has presentado una escritura pública, testamento, lo que necesariamente te van a dar es un título de propiedad, un título de saneamiento de propiedad, porque estás acreditando la titular, independientemente a que ese señor se haya empadronado, porque ese es el documento que vale para el lote. Correcto. Entonces, insiste en el tema de COFOPRI en el sentido de pedir en tu solicitud título de saneamiento de propiedad. Ya, no título de propiedad, título de saneamiento de propiedad, que es el título que se te tienen que entregar. ¿Correcto? No sé si está claro. Es decir, doctor, digamos, desde el ámbito civil o Ujú. administrativo, usted recomienda, digamos, habilitar un procedimiento de saneamiento de la titulación. No, Alex, si tú tienes la escritura pública, ya no necesitas, ya eres propietario, automático. Es decir, cuando le llegue eso al funcionario de COFOPRE, al calificador, y vea que es una escritura con respecto al lote, te va a dar el título independientemente al otro señor que esté en posesión, porque ese es un documento de propiedad. Pero si tú le presentaras, en la hipótesis que estoy presentando, solamente una constancia de posesión o un recibo de luz, ahí crea un trilateral. Ahí digamos, el funcionario de COFOPRI crea de oficio un proceso como si fuera un pequeño juicio entre esta persona, este cuidador y tu familia, ustedes. Y eso se llama un procedimiento de mejor derecho, ¿correcto? Para Correcto, pero resolver. disculpe, doctor, dentro Sí. digamos, de los procedimientos administrativos que establece Jofopri dentro de su ámbito, dentro de su relación de Ujú. formatos, porque todos se ingresan a través de formatos aprobados por COFOPRI, solamente contempla lo que hemos visto acá, un procedimiento que se llama procedimiento individual de declaración de propiedad mediante regulación del tracto sucesivo o procedimiento individual de declaración de propiedad mediante previsión ejecutiva de dominio. En todo caso, ¿en cuál de estos dos entraría o Eh, cuadraría En la... ninguno, Alex. Esa es otra cosa. Te voy a explicar esos dos procedimientos. El procedimiento de tracto sucesivo es el siguiente. Imagínate que te titulan a ti, ¿correcto? Te titulan a ti en ese lote de Cofopri, ¿ya? Te titularon, digamos, el 2023, ¿no? Y yo soy tu amigo, al centro poblado y te digo, mira, ¿sabes qué bonito tu lote? ¿Me lo vendes? Ya, me lo vendes. Me lo vendes con un contrato de compra-venta, supuestamente. Me lo vendes y tú ya me das posesión del lote, pero no me das una escritura pública, ni vamos a un notario, ni vamos al registro. Solamente dejaste un contrato de compraventa. Entonces, pasa el tiempo, 5 años, y lo dejo ahí, no tengo título. Sigues siendo en registros públicos, Cofepris te tituló ese lote hace 5 años. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ganar la titulación? Ahí hago un procedimiento de tracto porque yo soy propietario extrarregistral con el contrato de compra-venta que me diste, porque tú me lo vendiste como propietario. Entonces ahí le presento a Cofopri una solicitud de tracto sucesivo. Correcto, primer caso. Segundo caso, en el año 2000, una persona, el señor Julio, se titula. Cofopri vive ahí tiempo, lo titulan. Ya, perfecto. Se tituló, vive con un sobrino,
y al tiempo, al 2001, fallece y el sobrino se queda en el lote. Pasa el tiempo, el lote sigue a nombre del finado, el señor que falleció, y el sobrino sigue viviendo 15 años ahí, pagando autovalúo, todo. Pero ahora el sobrino quiere la titulación. Entonces, ¿qué le pide a Cofopri? Le pide una prescripción adquisitiva de dominio, porque él ha ganado el lote, la propiedad, por el tiempo, más de 10 años. Entonces, le pide a Cofopri la prescripción del lote, de ese lote individual. No necesita ir al notario en el Poder Judicial, se lo pide a Cofopri y Cofopri le tiene que dar. Esos dos formatos que has visto es procedimiento de tracto y el procedimiento de prescripción adquisitiva individual. Lo que te estoy diciendo es un tema de calificación. Como no está titulado, lo que te he presentado y lo que te he indicado son las condiciones para que tú puedas activar una titulación directa. No necesitas estos formatos, solamente basta con la presentación de la solicitud adjuntando la escritura pública o el documento de propiedad extrarregistral que tengas para que COFOPRI te titule directamente, te dé un título de saneamiento. No necesitas un procedimiento, solamente una solicitud simple que tú presentes pidiendo tu título de saneamiento de propiedad. ¿Correcto? Muy Ah, bien. correcto, doctor. Ok, muy bien. ¿Quién más sigue, por favor? ¿Quién sigue, por favor? Judith. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Judith. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por todo lo impartido, doctor. Tiene mucho valor, de hecho. Quería hacerle una consulta con respecto a una propiedad. Es una propiedad que se adquirió en derechos y acciones. En realidad, la partida entera pertenece a una comunidad, ya que son más o Ujú, menos de 8.000 metros cuadrados. ujú. Ahora, pero evidentemente ya hay asociaciones y todo eso que no sé si se han desmembrado, porque en la partida todavía aparece como comunidad, pero ya se vende en derechos y acciones. Entonces, se ha hecho una compra y venta en derechos y acciones, pero resulta que el Ministerio de Cultura está interviniendo y ha suspendido todas las inscripciones de los títulos porque van a determinar de dónde a dónde va a ser o lo que corresponde al Ministerio de Cultura. Entonces, se ha visto esta compra y venta en eso, se ha hecho ya con escritura pública, notarial y todo eso, incluso se ha pagado la notaría, lo de registros también. Sin embargo, nos informa la notaría diciendo que no se va a poder, que no se ha podido elevar a registros públicos porque registros públicos ha suspendido la inscripción de todo bueno, de las compras y ventas o de todos los actos hasta que Ministerio de Cultura suscriba de dónde a dónde va a ser y demás. Entonces, mi pregunta es, si hay algún acto o algo que debería hacer para que yo me asegure que, a pesar, digamos, porque el Ministerio de Cultura ha pedido 30 días para que ellos puedan suscribir, para que la anterior propietaria no pueda actuar de mala fe y tal vez hacer otra venta y por ahí tal vez haya duplicidad y todo eso, doctor. A ver, este, Judith, no, es decir, los derechos de acciones, aún cultura intervenga, no va a afectar a tu derecho, porque no estás independizando el predio, solamente estás escribiendo un derecho de que está la comunidad más 10 personas, tú vas a ser la persona número 11 que va a ser copropietario, no te va a afectar. Ujú, Aparentemente, este registro no se lo está aceptando seguro porque hay título pendiente. ujú, Por eso que no lo puede, no es que tu derecho no se dé, sino tu derecho lo ha dejado ahí congelado hasta que se inscribe el derecho de la comunidad. Seguro que discúlpame, que el derecho del Ministerio de Cultura. Seguro que el Ministerio de Cultura está inscribiendo previamente un acto, ya sea ujú, una afectación, ¿no? Una carga o una ujú, independización del terreno de la comunidad. Por esa razón que está suspendido. ¿Ya? Pero no ujú. es que no vayas a inscribir tu derecho. Sí, lo vas a inscribir porque son derechos de acciones. Aún le Ajá. queda un metro cuadrado a la comunidad, vas a inscribir tú como derechos de acciones porque está vendiendo derechos de acciones. No hay ningún problema. Ok, sí, de esa parte no tengo dudas. Sin embargo, yo quería ver si por ahora la expropietaria actúa de mala fe y como todavía no está inscrito en registros públicos y en el CRI todavía aparece ella como propietaria, ella de mala fe podría hacer una compra y venta
ajena, digamos, a lo que nosotros hemos hecho y por ahí duplicarse una suscripción de ese mismo asiento en ambos o el que mejor, bueno, el que primero lo inscriba, de ahí pasaría a ser propietario, o sea, para no arriesgarse a eso o No, cómo es. no es así, Judith. A ver, imagínate, mira, escucha. En una comunidad campesina, si yo le compro a una comunidad parte material, es decir, un área por ejemplo, un lote de 200 metros ya. Entonces, ese lote de 200 metros tiene que estar especificado, primero aprobado por la comunidad, por los 2/3. Después, en el acta, en el acta notarial de asamblea, tiene que especificar que es lote ubicado en Cusco, con 200 metros en la calle real y tal, con tales coordenadas. Es decir, tiene que ser exacto dónde es y que ese predio que yo estoy comprando se va a independizar de la comunidad. Ya no va a ser comunidad. Es decir, en esa partida de la comunidad ya no va a aparecer los nombres, sino se va a independizar y se va a generar otra partida. Correcto. Esa es una Ujú. independización. Pero si solamente digo, la Ok, comunidad ok. campesina me vende 0,5% de derechos de acciones, Ujú, ujú. no necesito presentar plano, no necesito visar planos, solamente necesito Ok. inscribir esos derechos de acciones. Entonces, Ujú, hipotéticamente, Judith, mira, si yo estoy viviendo en la calle Cusco 362, en una zona, digamos, de la ujú, comunidad, y mañana me voy y el lote está, de alguna manera, después vienen y lo ocupan o lo invaden, yo me puedo ir ujú, a otra parte de esa comunidad y tomar posesión de otro terreno, normal. ujú, ¿Por qué? Porque tengo derechos de acciones, no es parte material, ¿correcto? ujú, ujú. ¿Ya? Ok, Ok, excelente, doctor. Muchas perfecto. gracias. Listo, ok, Sí. perfecto. Bueno, señores, hasta acá ya hemos terminado la hora, el plazo. No se preocupen, el día de mañana vamos a continuar el tema de desarrollo de este curso y vamos a continuar siempre con las preguntas y respuestas para poder de alguna manera orientarlo frente a estos procedimientos y estos casos que se están presentando con respecto a las inscripciones registrales. Por mi parte, muchas gracias. Lo dejo con los organizadores del evento. Muchas gracias a todos.